Entonces, Álvaro José Mina, Brian Santiago sí está, creo que sí está. Brian Santiago, entonces, ese cuestionario de Brian Santiago quedó en 4 y debemos superar por lo menos más de 6. Entonces toca volverlo a hacer, ¿listo? ¿Sí me está escuchando, Brian Santiago? Sí, señor. ¿Listo? O sea, la idea es que si tiene una calificación mala, entonces uno le dice ver puntuación y él le muestra cuáles son las preguntas malas. Entonces uno las anota, ¿cierto? Y lo vuelve a intentar para sacar una mejor calificación, ¿listo? Entonces tienes que volverlo a hacer hasta por lo menos sacarse por encima de 6. ¿Listo? ¿Sí queda entendido, Brian? Sí, señor. Ah, listo, Brian. ¿Quién otro? Por acá, Jeffer David. Jeffer David está por acá. Sí, Jeffer David Caracas Mina. Sí, señor. Entonces, Jeffer, lo mismo, ¿sí? Ese cuestionario quedó muy corto porque apenas tuvo una. Tiene que ser más de 6, ¿listo? Entonces toca volver a hacerlo, mirar cuáles son las preguntas malas y hasta sacar más de 6, ¿listo? Si no, pues no tiene sentido hacer el cuestionario, ¿listo? Ah, bueno, profe. Listo. ¿Quién otro? ¿Quién otro? Por acá no, el resto todo. Ah, no, sí, por acá. Ah, no, Jeffer, sí, Jeffer. Listo. Y los otros sí lo volvieron a hacer y les quedó bien, ¿listo? Entonces, la idea es que siempre hagamos las actividades así, o sea, que lo hagamos hasta superarla, porque con la superación es que nos damos cuenta de cuáles son los errores y corregimos. Si yo estuviera en clase con ustedes, pues les corregiría a cada uno, pero pues en este caso cada uno lo puede hacer desde su plataforma, ¿listo? Bueno, muchachos, les voy a compartir mi pantalla. Nosotros veníamos hablando de las mediciones con el multímetro, ¿cierto? Entonces estuvimos haciendo incluso ¿qué? Unos ejercicios de dónde pongo las puntas, ¿sí? Ese fue el último tema, listo. Ahora, ahí están viendo mi pantalla, ¿me confirman, muchachos? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, muchachos, resulta que el multímetro, Sí, profe. como tal, listo. Entonces, el multímetro como tal, muchachos, siempre nos bota un valor, ¿sí? Un valor así como este. O sea, un número. Pero muchas veces, cuando tenemos señales que cambian, que oscilan, ¿cierto? Necesitamos verlas. Y eso no lo podemos hacer con el multímetro, ¿cierto? O sea, el multímetro solo me muestra un número, ¿cierto? En el caso del voltaje, pues el voltaje, en el caso de la corriente, la corriente. Y en el caso de las señales que oscilan, por ejemplo, él me muestra un voltaje que se llama valor medio cuadrático, o sea, un valor promedio, ¿sí? Pero muchas veces nosotros necesitamos ver las señales, verlas, ¿sí? Y para ver las señales requerimos, en el caso, digamos, de la electrónica y de automotriz y de todo lo que sea observar señales en el mundo electrónico, nosotros necesitamos un elemento que me sirva como pantalla para observar, ¿cierto? Y ese elemento se llama el osciloscopio, ¿sí? El osciloscopio es un elemento de medición que me permite, además de ver los números que vemos nosotros en los multímetros y en las pinzas, además de eso, me permite observar los cambios de la señal, ¿sí? Cómo oscila esa señal. Entonces nosotros, como necesitamos ver señales, ¿qué tipo de señales se necesitan observar en un osciloscopio? En el caso automotriz, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, muchas veces los sensores de velocidad nos muestran un tren de pulsos, o sea, una señal como esta, una señal digital de esta, ¿sí? ¿Sí? Y dependiendo de la velocidad, pues este cuadro puede oscilar más rápido o más lento, ¿sí? Entonces puede ser, digamos,
una señal que necesitamos observar, una señal de RPMs, velocidad. También señales como, por ejemplo, las detonaciones, ¿sí? En el caso de la inyección electrónica, ese, eh, esa detonación del combustible se puede sensar con un sensor de vibraciones y con eso se puede, digamos, sincronizar, saber si la chispa está, está sincronizada con el movimiento del motor, ¿cierto? O si hay que atrasarla o hay que adelantarla, ¿cierto? En el caso de diésel, también hablaríamos de la inyección electrónica, o sea, de los inyectores. Y en el caso de motor a gasolina se habla de las bujías, ¿cierto? Entonces, un sensor de detonaciones nos permitiría mirar en un osciloscopio la sincronización de esa inyección. Entonces, en varias partes, en varios procesos, nos va a tocar usar este aparatico, ¿cierto? Pero antes de usar este aparatico, debemos aprender un poquito de señales, ¿listo? Entonces vamos a empezar a hablar un poquito hoy de eso de las señales. ¿Qué son las señales? Pues las señales son las ondas, ¿listo? Aquí adelantando un poquito, listo. Entonces, introducción a las señales. Vamos a hablar un poquito de señales. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a hacer una comparativo con el cuerpo humano. El cuerpo humano nosotros tenemos un cerebro, ¿cierto? Que es el que controla todas las acciones. Pero ese cerebro no trabaja solo, ¿sí o no? Ese cerebro trabaja con sensores, perdón, con sentidos, que son los que le dan información y, y trabaja también con actuadores, que son los que actúan, ¿cierto? Listo. Entonces, resulta que nosotros, el mundo, ¿cierto? El mundo como tal, todo el entorno, digamos, que nos rodea, es un mundo prácticamente que se puede resumir en señales físicas y químicas, ¿sí? ¿Qué señales físicas? Por ejemplo, las temperaturas, ¿cierto? La temperatura es una señal que está en el ambiente, en el mundo físico, ¿sí? Los olores que son, digamos, partículas que están en el aire que alteran de alguna manera la química del aire, ¿cierto? Entonces, digamos, variables que están ahí en el mundo físico y químico, ¿cierto? Los sabores, las texturas, esas son las variables que están allí. Y ya yo para poder entender esas variables, para poder comprender que algo está caliente o que algo está frío, o que algo huele bien o que algo huele mal, o que algo sabe rico o no, ¿cierto? O que algo es rugoso, o es blandito, o es duro, ¿cierto? Para poder detectar todo ese tipo de cosas, yo tengo los sentidos, ¿cierto? Los sentidos. Entonces, los sentidos, ¿cuáles? La vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, ¿cierto? Esos son los más comunes. Listo. Entonces, ese cerebro, ¿cierto? Ese cerebro entiende un lenguaje de señales electroquímicas, es decir, a él lo que le llegan son pequeños voltajes y corrientes eléctricas que son transmitidas a través, digamos, de unos fluidos y de unas cosas que son químicas, ¿cierto? Por eso se llama, el cerebro entiende ese mundo electroquímico, o sea, las señales son señales electroquímicas. A las señales que el sentido, como la vista, el olfato, el oído, el gusto, le envía al cerebro, se lo envía a través de los nervios, ¿sí? Y eso son señales del mundo electroquímico, ¿cierto? Y él entonces responde, ¿cierto? El cerebro responde a ese estímulo, como cuando usted le mete la mano a la candela, ¿sí? Inmediatamente el cerebro manda una señal al actuador, ¿cierto? O sea, al brazo, a que lo quite rápidamente. Entonces, ¿y cómo lo envía? A través de señales electroquímicas.
O sea que el cuerpo humano como tal, que está hecho de sentidos, de cerebro y de actuadores, la manera de comunicarse entre sí es mediante señales electroquímicas, ¿cierto? Sin embargo, sin embargo, el mundo que está afuera, ¿cierto? El mundo exterior, las temperaturas, los olores, tienen señales físico-químicas, o sea que no son eléctricas, son físicas, ¿sí? O sea que aquí tenemos un problema porque los sentidos se comunican con el cerebro mediante señales electroquímicas, pero la información que él recibe es físico-química, ¿cierto? Y lo mismo pasa el actuador cuando actúa sobre el mundo físico y químico. ¿Cómo actúa? Pues a través de un movimiento, de una velocidad o de hablar, por ejemplo, ¿cierto? Hablar también es una acción, ¿sí? Él envía al mundo señales físico-químicas, ¿sí? O sea, un movimiento es una señal física, ¿cierto? Un, la palabra también es una señal física porque es el sonido, ¿sí? Entonces, entonces miren cómo en el caso de los sentidos, él entiende un lenguaje, pero tiene que hablarle al cerebro otro lenguaje. Y eso significa, muchachos, que los sentidos, los que nosotros conocemos como sentidos, la vista, el olfato, el oído, el gusto, son traductores de señales físico-químicas a señales electroquímicas, ¿sí? O sea, son traductores, es como si usted hablara, por ejemplo, español e inglés, ¿sí? Pues por un lado usted le habla en español y usted entiende en español, pero hacia el otro lado tiene que hablar en inglés, ¿cierto? Por eso se llama un traductor. Entonces, de alguna manera, los sentidos del cuerpo humano son traductores de las señales físico-químicas a las señales electroquímicas. Entonces, él tiene que hablar, entender las dos tipos de señales, entender el físico-química y entender las electroquímicas para poderlo hablar, ¿cierto? Ahora, hagamos la similitud de este mismo diagrama que tenemos acá, hagámoslo en el caso del automóvil, ¿cierto? Del automóvil. Entonces, fíjense, en primer lugar, no tenemos cerebro, sino tenemos un módulo de control electrónico, ¿sí? O ECU. ECU también significa Electronic Control Unit, unidad de control electrónico, ¿sí? Perdón. Entonces, el primer reemplazo que hacemos de la similitud entre el cuerpo humano y el automóvil es que ya no hay un cerebro, sino hay una unidad de control electrónico, ¿cierto? Que es equivalente al cerebro. Bueno, este automóvil, en vez de tener sentidos, como tenía aquí la vista, el olfato, el oído, el gusto, este automóvil tiene son sensores, ¿sí? Cantidades de sensores que llaman el CP, el MAP, el sensor de oxígeno, etcétera, ¿cierto? Son puros sensores. Haga de cuenta como los mismos sentidos del cuerpo humano, la vista, el olfato, el oído, ¿cierto? Y en vez de tener actuadores, ve, acá hay un errorcito, ¿no? No son brazos, piernas y eso, sino es, digamos, los actuadores como motores, ¿cierto? Motores eléctricos, motores de combustión, tiene válvulas, ¿sí? ¿Sí? Tiene válvulas, tiene motores, tiene, ¿qué otra cosa? Tiene, bueno, actuadores mecánicos, ¿cierto? Todos los actuadores mecánicos, la transmisión, etcétera, ¿listo? Eso. Entonces los actuadores que tiene el automóvil van a ser ¿qué? Van a ser del tipo motor, válvula. ¿Cómo diferenciamos un actuador de un sensor? Porque un actuador actúa sobre el mundo, ¿cierto? Mientras que un sensor
las variables del mundo, ¿cierto? Denme un segundito, muchachos. Un segundo. Manu, préstame el control de acá. ¿El control? Préstame. ¿Ya? Ahí va. Bueno. Entonces, estábamos muchachos que entonces no tenemos en el automóvil sentidos sino sensores y no tenemos brazos, piernas, sino motores, válvulas y elementos mecánicos de acción, ¿cierto? ¿Y qué variables del mundo físico y químico son las que necesita el automóvil? Las temperaturas, las presiones, las velocidades, los volúmenes de oxígeno, ¿cierto? Y esos actuadores que son motores, válvulas, mecánicos, etcétera, actúan ¿sobre qué? Sobre el mundo. ¿Cómo? Con velocidad, con aceleración, con acciones sonoras, por ejemplo, el pito, ¿cierto? Aquí me faltó, por ejemplo, una bocina, actuadores mecánicos, bocinas o parlantes, ¿cierto? Todos son actuadores. O sea, los que actúan sobre el mundo. Entonces, es importante entendamos ese concepto, muchachos, porque siempre que nosotros analicemos una unidad de control, debemos saber quiénes son entradas. Las entradas las consideramos como los sensores y quiénes son salidas. Las salidas las consideramos como los actuadores. Es decir, los sensores entran información a la EQ y la EQ saca información hacia los actuadores. Tiene sentido, ¿cierto, muchachos? ¿Hasta ahí vamos? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Muchachos, no los escucho. Sí, profe, todo bien hasta ahí. ¿Todo bien hasta ahí? Perfecto, listo. Entonces, muchachos, lo mismo que en el diagrama anterior, donde decíamos que el cerebro entiende el lenguaje electroquímico, en el caso de un computador, él entiende el lenguaje electrónico, ¿sí? O sea que las señales que vamos a ver aquí son señales del mundo electrónicas, ¿listo? Él entiende ese lenguaje, el lenguaje de la electrónica. O sea que para que si la unidad de control entiende lenguaje electrónico, los sensores, ¿cierto? Que dijimos que era el CKP, el MAP, el sensor de oxígeno, etcétera, tienen que hablarle a él a través de señales electrónicas, ¿sí? Y ese controlador, a su vez, tiene que hablarle a los actuadores en señales electrónicas. O sea que estos tres hablan, se comunican a través de señales de tipo electrónico, ¿listo? Pero a su vez el sensor, vea, tiene que captar las variables del mundo físico-químico. O sea que lo mismo que el ejemplo anterior del cuerpo humano, yo tengo que entender la física, tengo que observar la física que está sucediendo a mi alrededor y convertirla al mundo electrónico, ¿cierto? Y lo mismo los actuadores reciben una señal electrónica, por ejemplo, un motor recibe un voltaje, ¿y el qué? Y él tiene que traducirlo a un movimiento, que es una señal física, ¿cierto? Entonces él recibe electrónica y traduce a física. Y lo mismo un sensor. Un sensor recibe una temperatura y traduce a señal electrónica. O sea que los sensores ya no los llamamos en el caso de la electrónica, ya no lo llamamos un traductor, sino que lo llamamos un transductor, ¿sí? Con S. Le añadimos esta N y esta S. Ya no es un traductor, sino un transductor. ¿Y qué es un transductor? Un transductor es algo que transforma, ¿sí?
Este trans quiere decir de transforma señales de un tipo a, a otro tipo. ¿Listo? Ese es el objetivo del sensor. Traducir una señal que es del mundo físico-química a una señal que es del mundo, al mundo electrónico. ¿Listo? Entonces, eso a manera de introducción, muchachos, es para que me entiendan que todo, casi todo en la electricidad y la electrónica consiste en que este aparatico entienda las señales, ¿sí? ¿Y cómo entiende las señales? De una manera exacta y precisa. Entonces debemos aprender nosotros ese lenguaje, porque si nosotros no entendemos ese lenguaje, entonces no vamos a poder comprender cómo es que este señor se comunica. Entonces nosotros, para aprender ese lenguaje, debemos empezar desde cero, como aprender a hablar, ¿cierto? Aprender a cuál es la A, cuál es la B, cuál es la C, cuál es la E. Hagan de cuenta, vamos a aprender un lenguaje nuevo, ¿cierto? Que es el lenguaje de las señales electrónicas, ¿listo? Hasta ahí vamos, muchachos. Sí, profe. Perfecto, listo. Entonces, ese lenguaje nuevo que no se llama español ni inglés, sino se llama señales electrónicas, ¿cierto? Vamos a empezar de cero. ¿Qué es? ¿Qué es una señal? ¿Listo? Entonces, una señal, muchachos, es una, la podemos ver como gráficamente, ¿cierto? En un gráfico XY, ¿cierto? Donde X siempre va a ser el tiempo, ¿sí? Y Y va a ser una magnitud que se llama amplitud. La amplitud significa el tamaño de la señal, ¿cierto? El tamaño, si es pequeña o grande. Y el tiempo tiene que ver es si la señal es rápida o lenta, ¿cierto? Entonces, esos dos ejes son muy importantes y vamos a tener que analizarlos a profundidad, ¿sí? Entonces, si analizamos en el eje X, vamos a saber que una señal sea muy rápida o muy lenta. Y si analizamos en el eje Y, ¿cierto? El de la amplitud, vamos a conocer si una señal es muy grande o es muy pequeña, ¿sí? Entonces, eso es una señal, una variable que tiene valores en el eje Y, que se denominan amplitud, y es dependiente del tiempo, o sea, cambia con el tiempo, ¿sí? Listo. Eso es lo que era una señal, pero hasta ahora no hemos hablado de qué tipo de señal. Entonces, las señales más comunes que nosotros encontramos en el mundo electrónico se llama señal analógica y señal digital, ¿sí? Comparemos un poco las dos. Aquí estamos viendo un comparativo de una señal analógica versus una señal digital y miremos cuál es la gran diferencia. Entonces, primero, es una señal que cambia con el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Mire, cualquiera de las dos cambia con el tiempo, no es constante, no es una línea recta, cambia en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Que las dos cambian en el tiempo. Sí, profe. Listo. Entonces, hasta ahí no hay diferencias. Tanto la analógica como la digital cambian el tiempo. Listo. Pueden ser oscilatorias, es decir, señales que tengan una frecuencia constante o una frecuencia variable. ¿Qué es la frecuencia? Es oscilaciones por unidad de segundo. Pues aquí nos queda claro, perdón, que esto es una señal que oscila, vea. Oscila, cambia de arriba a abajo, de abajo a arriba, ¿cierto? Oscila. Y ese también es una señal que cambia, mire, oscila, ¿cierto? Va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo. Entonces, desde que una señal oscile, tiene frecuencia. Cuando una señal es constante, por ejemplo, una línea recta, una señal como esta, perdón, me quedó muy curva. ¿Cierto? Cuando una señal es una línea recta, esa señal no oscila, la señal no tiene frecuencia.
Pero mire que ninguno es una línea recta. Esta oscila, esta también oscila. Entonces tiene oscilaciones. O sea que las señales tanto analógicas como digitales pueden oscilar. ¿Sí? Ahora, la gran diferencia está en la amplitud, miren. La amplitud de una señal analógica, como ustedes pueden ver, en realidad puede tomar cualquier valor, ¿sí? Mire que aquí tiene, si uno mirara aquí el eje Y, pues según esta señal, si yo me paro, por ejemplo, acá, tiene un valor. Si me paro acá, tiene un valor, ¿cierto? Si me paro por acá en este pico, tiene un valor diferente. O sea que en realidad las señales analógicas tienen cualquier valor, ¿cierto? En la amplitud, estamos viendo solo la amplitud. Pero mire la diferencia con respecto a la digital. La digital no toma cualquier valor, toma valores limitados y definidos. En este caso, ya toma solo dos valores, o está arriba o está abajo, ¿sí o no? Entonces, o está en 1 o está en 0, o está en 1 o está en, ¿sí? Mientras que la analógica, mire que toma cualquier valor. ¿Sí vemos la gran diferencia, muchachos? Muchachos, respóndame. ¿Notamos entonces la gran diferencia en la amplitud? Aló, cuénteme porque si no entonces estoy Sí, solo en clase y me preocupa eso. Ok, listo. Entonces vemos la gran diferencia entre las dos señales, que una puede tomar cualquier amplitud, mientras que otra solo toma o 0, ¿cierto? O 1. Vea, o está aquí la señal, o está aquí, ¿cierto? Entonces, la señal está en valores limitados y definidos, ¿sí? Entonces, muchachos, eh, nosotros debemos identificar qué tipo de señales nosotros podemos, podemos trabajar en la electrónica. Y hay varios tipos de señales, muchos, pero yo le he querido resumir aquí en cuatro grupos, ¿sí? Cuatro grupos de señales, y son las siguientes. La primera se llama señal analógica, que fue como la que ustedes vieron aquí, ¿cierto? La señal analógica es continua en el tiempo y es continua en amplitud. ¿Qué quiere decir continuo? Que yo no vea que haya huecos. Entonces mire que si yo miro el tiempo, para cada tiempo hay un valor de en el eje Y, ¿cierto? Es continuo, no tiene huecos, ¿cierto? Y si miro la amplitud, también es continua, no tiene huecos, ¿cierto? No tiene, eh, no tiene partes donde la señal no exista, sino que la señal existe continuamente. Entonces, en ese caso nosotros lo conocemos como señal analógico, ¿listo? Señal analógica. Esta de acá a la derecha, mire que es esta misma, pero ¿cuál es la diferencia? Que yo cogí y cada cierto tiempo la señal solo la leo cada cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos que esto fuera un segundo, entonces, un segundo, voy y miro cuánto vale la señal, tanto, listo, anoto, ¿cierto? 2 segundos, ¿cuánto mide la señal? Tanto, lo anoto. 3 segundos, ¿cuánto mide la señal? Tanto, lo anoto. Ahora, imagínese que yo diga, bueno, ¿y cuánto vale entre 2 y 3 segundos? ¿Quién me dice? Digamos en 2.5, ¿cuánto vale la señal? ¿Sí?
¿Qué pasa ahí, muchachos? ¿Mm? Vea que yo solo tomé los datos, No, profe, yo no entendí. no entendió. Bueno, aquí usted puede ver que para cada tiempo, ¿cierto? Cualquier tiempo que usted mire, hay un valor de la señal, ¿cierto? Usted va y mira otro tiempo y aquí está la señal, ¿cierto? Cualquier valor de tiempo aquí tiene señal. ¿Tiene? Y entonces una señal muestreada no existe para todo tiempo t, sino que solamente usted tiene datos en las muestras. Por ejemplo, aquí en un segundo usted tiene el dato. En 2 segundos usted también tiene el dato. En 3 segundos usted tiene el dato. En 4 segundos usted tiene el dato. ¿Sí? Por ejemplo, yo le digo a usted, le pongo una tarea y le digo, mire, hágame un favor, regístreme la temperatura cada media hora, ¿cierto? Entonces usted tiene allá un sensor de temperatura y usted coge y, listo, las 9, ya anotó 20, ok. Usted a las 9:30 volvió, 9:30, 22, ¿cierto? Después volvió a las 10, llamo aquí a las 10, y fue y anotó 24, a las 10:30, 21.5, ¿sí? A las 11, 20, listo. Usted anotó y usted tiene una tablita, ¿cierto? Y entonces yo le pregunto a usted, venga, hágame un favor, ¿cuánto era la temperatura a las 9:45? ¿Y usted qué me responde? ¿Mm? Muchachos, ¿usted qué haría? Mucho silencio. ¿Sí me entendieron la pregunta o no? A ver, muchacho, mucho silencio. Cuénteme. ¿Le vuelvo a hacer la pregunta? Sí, profe, ¿puede ser, por favor? Sí, por favor. A ver, vea, yo le digo a usted que por favor me tome la temperatura cada media hora, cada 30 minutos. Usted empezó. Profe, no se escucha nada. No escucho, profe. Aló, aló.
¿Me escuchan? Sí, Aló. profe. Me quedé hablando solo, muchachos. No me di cuenta que se desconectó. A ver, ¿en qué íbamos, no? Íbamos en que, digamos que yo a usted le pongo una tarea que es registrar la temperatura cada media hora, ¿cierto? Entonces yo le digo, por favor, regístreme la temperatura cada 30 minutos. Usted va a las 9 de la mañana, ¿cierto? A las 9 y usted va y registra la temperatura y era 22 grados, digamos, ¿cierto? 22, listo. Después usted va a las 9:30, ¿cierto? A las 9:30 se va y vuelve y la revisa y entonces era 21,5, digamos, ¿cierto? Digamos. Después usted regresa a las 10 de la mañana, ¿sí? Y la temperatura estaba en 20 grados, ¿cierto? Después usted va a las 10:30. Yo le dije que la registrara cada 30 minutos. Pero ahí mira, bueno, y era 19. Y así sucesivamente usted cada 30 minutos va llevando la tablita, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo le pregunto, venga, hágame un favor, ¿cuánto era la temperatura a las 9:45? ¿Usted qué me dice? Profe, sacar un promedio entre las 9:30 a 10. Mm, bueno, eso sería, digamos, una estrategia, ¿cierto? Pero no, yo le hice la pregunta puntual. ¿Cuánto era la temperatura a las 9:45? ¿Sabe o no sabe? Es lo que yo le pregunto. ¿Sí me No, entiende? no, porque pues, si la estamos midiendo cada media hora, Exactamente, eso es lo que quería escuchar. Entonces, usted me va a decir, no, qué pena, a esa hora no hay señal, ¿cierto? Mire, ¿qué pasa a esa hora? Es como si la miráramos aquí. Hay un hueco en la señal, ¿sí? Profe, no me mira la pantalla. Ah, fue madre. No, sí. Me hubieran dicho antes. A ver, ¿cómo se desconectó? Ahí ya se ve. Ahí ya se ve. sí, Sí. profe. Eso. Bueno, entonces usted hizo la tareita de tomar cada media hora, 9, 9:30, 10, 10:30. Yo le pregunté que cuánto era la señal a las 9:45. Pues la respuesta suya tiene que decir, no, qué pena, a esa hora no hay señal. ¿Sí? Y mira la señal, ¿qué pasa a esa hora? Es como si yo la quisiera mirar aquí, entre una muestra y la otra. No hay nada, hay un hueco. Hay un hueco, ¿sí? Señal es cuando está los punticos naranja, ¿listo? Eso quiere decir que hay señal. Pero usted a las 9:45 pasa derecho, o sea, no hay información. Hay un hueco en la gráfica, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos esos huecos, ¿sí? En el tiempo, esas señales las conocemos como señal muestreada, ¿sí? Entonces, tener un hueco en el tiempo significa muestrear una señal. Muestrear. Muestrar es como tomar datos cada cierto tiempo, ¿sí? Y así trabaja, digamos, mucha electrónica, con señales muestreadas, ¿sí? Es la manera, por ejemplo, de digitalizar una señal analógica, es muestrearla, o sea, tomarla cada espacio de tiempo, ¿sí? Entonces, la respuesta era, no hay señal, ¿listo? Bueno. Esas señales se llaman señales muestreadas, las que tienen huecos en el tiempo, ¿listo, muchachos? Es importante hacer eso. Ahora, usted ya puede hacer una estrategia como la que decía Alejandro, que es hacer un promedio, o por lo menos usted podría también, usted podría decir, no, yo entre este intervalo y este intervalo siempre voy a tomar la señal menor. Es decir, que usted asumiría que entre 9:30 y 10 siempre va a haber 21,5. Y ya después de las 10 siempre va a haber 20. Y después de las 10:30 siempre va a haber 19. Y van a ver que cuando eso pasa se ve algo así como esta señal escalonada. Esta señal escalonada de aquí,
¿sí? Es la que nosotros conocemos como señal digital, ¿sí? O señal cuantificada. Entonces, digital se conoce mucho cuando solo tiene dos valores en la amplitud. Entonces, mire, vamos así, vamos a empezar, vea, y vamos acá. Tiempo continuo, amplitud continua, es una señal analógica, ¿listo? Amplitud continua, pero el tiempo es discreto, el tiempo está por puntos, ¿sí lo ven? Se llama señal muestreada. Ahora, cuando el tiempo es continuo y la amplitud es discreta, ¿por qué la amplitud es discreta? Miren ahí, miren aquí en esta señal que en el eje Y la señal solamente toma ciertos valores, vea, o está acá, o está acá, o está acá, o está aquí, o está aquí. O sea que esto es una señal que puede tomar 1, 2, 3, 4, 5 valores, ¿sí? Pero usted fuera de esos 5 valores no, no hay, ¿no qué? No, la señal no se estabiliza, ¿sí? La señal solo se estabiliza aquí, mire, en 0, en 1, en 2, en 3 o en 4, ¿cierto? Por eso usted la ve como una escalerita. Esa señal escalonada la conocemos como señal digital o señal cuantificada, que es parecida a esta. Mire, esto es una señal también escalonada. A diferencia de la anterior, esta tiene solo dos valores, 0 y 1, ¿cierto? Mientras esta que acabamos de ver acá tiene hasta 5 valores, 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, esas las llamamos digitales o cuantificadas. El tiempo es continuo porque mire que usted en el tiempo no hay huecos, ¿sí ve? A diferencia de esta. Esta tenía huecos en el tiempo, esta no. Pero esta sí tiene limitación en la amplitud, que toma solo 4 valores. ¿Correcto? Y la última, ¿quién es? La última la conocemos como señal digital en tiempo discreto. ¿Y qué diferencia tiene respecto a todas? Mire que además de tener huecos en el tiempo, ¿cierto? Como esta de arriba, también tiene huecos en la amplitud. Porque fíjense qué pasó aquí, miren. Aquí pasó que la señal solo podía tomar los 5 valores que dijimos, 1, 2, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué pasó aquí? Él miró en el tiempo y llegó hasta acá, que es la señal gris. Hijo, ¿cuál es la más cercana? O sea, no puede tomar el valor exacto, como en este caso. Aquí él tomó el valor exacto, pero aquí llegó acá y dijo, no, me toca escoger un valor el más cercano, entonces se aproxima al de abajo, ¿sí? Aquí lo mismo, se aproxima a este de acá. Aquí se aproxima a este. Aquí la señal dio por acá, mire, se aproxima al más cercano, o sea, se va a 0. Y lo mismo acá, aquí daba aquí arriba, pero se aproximó al de abajo, ¿sí? Entonces mire que esta señal solamente tiene, al igual que esta, 0, 1, 2, 3 y 4 valores como máximo. Y también tiene huecos en el tiempo, ¿sí? O sea que estas señales que tienen huecos en el tiempo y huecos en la amplitud, la conocemos como señal digital en tiempo discreto. Bueno, eso como para resumirles que en la electrónica vemos siempre estas 4 tipos de señales. Sin embargo, estas señales son bastante complejas y casi que no las vemos, ¿sí? Ya estas casi que no las vamos a ver. Nosotros, o sea, no aplican para nuestra competencia, sí aplican, digamos, para mí como ingeniero, porque yo soy magíster en automatización industrial, y en los procesos de control, ¿sí? Sí se ve esto. Por ejemplo, si yo fuera diseñador de EQ, o sea, como esto, si yo fuera el diseñador de este aparato, sí tendría que ver mucho con esas señales. Pero como yo solamente
Nosotros no llegamos a ser diseñadores, sino a ser eh, diagnosticadores, o sea, lo que nos interesa es conocer lo que hace, más no diseñarlo por el momento. Estas, digamos que casi no se ven, esta no le prestemos tanto atención. Sin embargo, estas sí, bastante, las señales analógicas, bastante las señales digitales y posiblemente en algún que otro caso veremos una señal muestreada, ¿cierto? Pero sobre todo estas dos, las señales analógicas y las señales digitales o cuantificadas, ¿sí? O sea, las señales que son continuas en el tiempo y en la amplitud y que son continuas en el tiempo, pero la amplitud está limitada a unos cuantos valores, ¿cierto? Entonces, hasta ahí tenemos preguntas, muchachos. No, profe. Hasta ahí vamos bien. Bueno, listo. Entonces, No, profe. veamos ejemplos para entender un poco más eso que estamos hablando, ¿listo? Entonces, miremos ejemplos de la primera, de señal analógica. Un ejemplo de la señal analógica, ¿qué sería? Una gráfica como esta, ¿cierto? Aquí en el eje X tengo el tiempo, aquí en el eje Y tengo la temperatura ambiente, ¿sí o no? Desde las 12 de la noche hasta las 11:30 de la noche, ¿cierto? Entonces mire que la temperatura ambiente cambia todo el tiempo a lo largo del día, ¿cierto? Si usamos un medidor para observar el comportamiento, vemos que toma cualquier valor o cantidad. Entonces mire que los valores del eje Y no están limitados a los de la cuadrícula, ¿cierto? Sino que es cualquiera, mire, cualquier valor. Si yo me paro acá, encuentro señal. Si me paro acá, encuentro señal. Si me paro acá, encuentro señal. O sea que es continua en, en el eje Y. Y lo mismo pasa en el eje X, ¿cierto? Mire, si yo me paro acá, encuentro señal. Si me paro acá, encuentro señal. En cualquier punto del tiempo encuentro señal. Entonces, cuando eso pasa, muchachos, decimos que una señal es analógica, ¿listo? Analógica, ¿verdad? Que cambia sin restricciones, ¿listo? Eso se llama una señal analógica. Muy bien. Entonces, tiempo continuo, amplitud continua. Listo. Otro ejemplo de señal analógica, las RPM de un motor, ¿cierto? RPMs que significan revoluciones por minuto, vueltas por minuto de un motor. Entonces mire que él en un momento está en 9.000, después 10.500, después 10.000. Mejor dicho, cambia todo el tiempo. En algunos momentos se estabiliza, pero en todo momento está cambiando, ¿cierto? Entonces si nosotros observamos la misma observación de la gráfica anterior, entonces mire, si yo cualquier tiempo encuentro valor, ¿cierto? Cualquier tiempo que mire, voy a encontrar un valor. Y lo mismo acá, en el eje Y. Si yo me paro acá, encuentro un valor. Si me paro acá, encuentro varios valores. Entonces, no hay huecos, ¿sí? No hay huecos en la señal, no hay limitaciones ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces decimos que ese tipo de variables son variables analógicas, ¿cierto? De hecho, las variables analógicas toman valores decimales. Por ejemplo, podría tomar en algún momento 9.800,2, ¿cierto? O lo mismo la temperatura, 21,324, ¿cierto? Puede tomar cualquier valor, incluso valores decimales. Desde el tiempo continuo, la amplitud continua, decimos que es una señal análoga. Pero veamos, por ejemplo, esta otra, que es un ejemplo de señal digital binaria. Binaria, bi significa dos estados de la señal. Mire, o es off o es on. ¿Y qué ejemplo de una señal binaria podemos tener? Vean, pongámosle un ejemplo del sensor de la puerta, ¿cierto?
Un sensor de la puerta el que indica si la puerta está abierta o está cerrada. Entonces uno ubica el sensorcito en la puerta y observa la señal. Entonces el valor alto, que lo conocemos como ON, también se puede conocer como 1, ¿sí? 1 lógico, toma cuando está cerrada, digamos, ¿cierto? Y cuando está abierta, entonces va a tomar OFF, o lo mismo que tomar 0, ¿cierto? Y quiere decir que está abierta. Esta señal, a medida que la puerta o la abre o la cierra, solamente tiene dos estados, o está abierta o está cerrada. Entonces, esto es un ejemplo de señal digital, ¿sí? De señal digital. Cuando la señal digital solo tiene dos estados, como en este caso, decimos que es digital binaria, o sea, tiene dos estados. Binario significa dos, pero no siempre es el caso, puede tomar a veces otros valores. Entonces, cuando toma más de dos valores ya no se llama binaria. Pero esto es lo que nosotros conocemos como señal digital. Ejemplo, es abrir y cerrar una puerta, ¿cierto? Un sensor de puerta, el que le indica que las puertas están abiertas o cerradas. Ese es un sensor binario, ¿sí? ¿Qué otro sensor binario puede haber? Una luz, ¿sí? O sea, un indicador de una luz, de si está prendida o está apagada la luz, ¿cierto? Eso sería binario, on-off, ¿ok? El tiempo es continuo. Mire que si usted mira esta señal, no tiene huecos en el tiempo. O sea, yo tomo cualquier valor de tiempo y tengo señal, ¿sí? Pero sí está limitada en la amplitud porque solo toma o 0 o 1, ¿sí? No toma más valores. Entonces la amplitud es discreta, el tiempo es continuo y por eso se llama señal digital. Ahora miremos un ejemplo de señal digital Pero con una algo, pregunta. ¿sí? Ahí en ese caso, ¿cómo se mediría la señal? ¿En qué parte se ubica o sea, para saber qué señal, o sea, para mirar la señal, hay que destapar el sensor Claro, entonces los sensores, digamos un sensor, mm, a ver, un sensor on-off, ¿cierto? Aquí decíamos que los sensores le envían señales a la EQ a través de cables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un sensor magnético, ¿sí? Seguramente va a ser un switch, ¿verdad? Como este, ¿cierto? Es un switch que va a estar alimentado de pronto de 9 voltios, ¿sí? Y este sensor, por decirlo así, cuando se abre la puerta se cierra, cuando se cierra la puerta se cierra y cuando se abre, ¿cierto? Entonces, el cable que va de aquí del sensor hacia la EQ, ¿cierto? Es un cable, vamos a decir que es la EQ. EQ significa unidad de control electrónico, ¿sí? Entonces, si usted revisa este cable y lo mide con un osciloscopio o con un multímetro, aquí va a observar la señal, ¿sí? Si está abierta o si está cerrada, ¿sí? Entonces, las señales las observamos en los cables que van de los sensores a los, al, a la unidad de control, ¿listo? Y asimismo, las señales que van hacia los actuadores, como por ejemplo un motor, ¿cierto? También vamos a observarla en el cable que va desde la EQ hasta el motor. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, por ahora nosotros no hemos hecho mediciones de estas cosas porque hasta ahora estamos aprendiendo el lenguaje de las señales electrónicas, o sea, este tipo de lenguaje, ¿listo?
¿Listo, muchachos? Listo, profesor, gracias. Hasta ahí vamos, ¿no? Bueno, entonces, estamos aprendiendo, como les decía yo, primero las letras, ¿cierto? Después las sílabas, después poco a poco, ¿cierto? Para poder conocer cómo es que se comunica un sensor hacia el cerebro. Entonces decíamos que esta, cuando es de dos estados nomás, sería una señal binaria. Binaria que significa dos. Bueno, ahora no todas las señales son binarias. Ejemplo, mira. Un ejemplo sencillo para que me entiendan el concepto. Digamos que aquí en el eje X tenemos el tiempo en 1982. Están los años, 1982, 1984, ¿cierto? Hasta el 92. Y vamos a graficar la cantidad de hermanos que usted tiene, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, digamos que usted nació en 1982, entonces usted tenía 0 hermanos, porque usted acaba de nacer, ¿cierto? Usted es el mayor, digamos, ¿sí? Bueno, y resulta que en 1984 nació su primer hermano. Entonces, a partir de ese año, ¿usted cuántos hermanos tiene? 1, ¿cierto? Y supongamos que en el 86 nació su segundo hermano, ¿cierto? Entonces, en el 86 usted ya podría decir que tiene 2 hermanos. Y en el 88 nació su último hermano, que era, al final, usted quedó con 3 hermanos de ahí para adelante. Entonces, la pregunta es, ¿será que usted puede decir en algún momento que usted tiene 1.5 hermanos? No, ¿cierto? O tiene 1, o tiene 2, o tiene 3, ¿cierto? Pero decir de pronto, no, es que en 1988 yo tenía 2.8 hermanos, no se puede, a no ser que usted quiera ofender a su hermano, ¿cierto? Pero no se puede, o tiene un hermano, o tiene 2, o tiene 3. Entonces fíjense que esta señal es digital, ¿sí? Porque tiene valores limitados, solo 0, 1, 2 y 3, pero ya no es binaria, como en este caso, miren, era de 2 valores. Ahora puede tomar, en este caso, 4 valores, 0, 1, 2 o 3. ¿Sí entendemos el concepto? Eso es lo que nosotros conocemos como una señal cuantificada, ¿listo? Cuantificada. Muchachos, ¿estamos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Eso, entonces, listo. Nótese que los valores son limitados. La señal resultante, entonces cuando yo tengo tiempo continuo, amplitud discreta, al igual que el ejercicio anterior, tengo una señal digital, pero ya no binaria, cuantificada. ¿Ok? Listo. Y las señales en tiempo discreto, como les decía, esas no las vamos a usar mucho acá, entonces pues no vale mucho la pena ahondar en eso. ¿Listo? Pero sí son importantes en la electrónica. Ahora resulta, muchachos, que cómo entonces es que las señales analógicas se pueden convertir a digitales y viceversa. Entonces miren este ejemplo. ¿Cuál es la señal analógica? La gris, ¿no? Esa es una señal continua en el tiempo y en la amplitud. O sea, toma cualquier valor en el tiempo, toma cualquier valor en la amplitud. Pero la digitalización, ¿qué hizo? Dijo, voy a aproximar que en este valor, en este instante de tiempo, esta señal está aquí. En este instante está acá. En este instante está acá. En este instante está aquí. En este instante está acá. En este instante está aquí. 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 Listo. Si yo tuviera solo los puntos rojos, si fueran solo los puntos rojos,
yo diría que esto es una señal muestreada, ¿cierto? Pero entonces lo que dijo Valencia, creo que dijo, pues entonces si yo le pregunto, venga, ¿y a esta hora cuánto era el valor? Entonces, no, pues a esa hora no tengo señal. Pero digo, no, pero yo puedo hacer más bien un promedio, o no un promedio, puedo decir que entre la hora que no tengo, entre los dos datos, voy a elegir que siempre tome el valor anterior. Entonces, en este caso, de aquí hasta aquí, voy a elegir que tome el valor de acá, de cero. Y de aquí hasta aquí, voy a elegir que tome el valor anterior, este. Y de aquí hasta aquí voy a elegir que tome este valor, acá. Y de aquí hasta aquí voy a elegir que tome este valor. Y de aquí hasta aquí voy a dejar que tome el valor anterior, este. Y de aquí hasta aquí que tome el valor anterior. De aquí hasta aquí que tome el valor anterior. ¿Listo? Entonces, eso es una aproximación. Después usted une los puntos, ¿cierto? Y al unir los puntos, ya le queda una señal que es continua en el tiempo, pero es discreta en la amplitud, porque mire que solo toma los valores que están en la cuadrícula. Mire, verá que usted pone a ver, solo tiene valores limitados en la cuadrícula. Entonces, este proceso, muchachos, es lo que se conoce como digitalización. Siempre que usted ha escuchado el término de digitalización, es esto lo que ocurre. Es decir, cuando la música, por ejemplo, la música en el pasado era analógica. ¿Cómo así analógica? Por ejemplo, la música de los discos de LP. Hay muchachos muy jóvenes aquí que no conocen los LP, ¿cierto? A ver cómo se grababa la música antes, ¿cierto? Esto sí lo conocen, ¿sí o no? Muchachos. Sí, profe. Eso. Entonces, la música anteriormente se grababa en LP. La señal, si usted, digamos, le hace le cogiera con microscopio esta señal, ¿sí? Perdón, microscopio a este disco, usted lo que va a ver es un relieve, ¿cierto? En el disco usted va a ver un relieve de forma analógico. O sea, usted vería el relieve de ese disco, lo vería de esta forma, algo así, ¿sí? De tal manera que cuando la aguja pisa ese relieve, ¿sí? Él genera un sonido. Entonces la música anteriormente se grababa de esta forma, analógica, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues con el avance de la tecnología, ¿cierto? Esa música ya no era un relieve análogo, sino era un relieve digital, o sea, una aproximación muy cercana, pero una aproximación cuadriculada, así como la ven ustedes acá, ¿sí? Entonces, eso tiene unas ventajas y unas desventajas. Si ustedes hicieran esto cada vez más rápido, se van a dar cuenta que si los puntos están más cerca, la fidelidad de esta onda hacia la cuadriculada es bastante alta, es decir, que van a ser muy parecidas, ¿sí? Entonces, como la digitalización consistió en hacer las cosas muy rápido, pues uno se da cuenta que al hacer estos puntos cada vez más cerca, esta señal es casi la misma, ¿sí? O sea, va a quedar algo así, cuadriculada, pero mejor dicho, muy cercana a la gris, ¿sí? Entonces, al final, hoy en día casi que no hay diferencias entre lo análogo y lo digital, ¿sí? Casi no hay diferencia, o sea, hay fidelidad en el sonido, ¿cierto? Ahora, ¿qué ventaja nos brinda la digitalización? Pues que esto lo puede hacer un robot, ¿sí? O sea, hacer CDs se pueden hacer al por mayor, pues, o sea, es un proceso que se puede hacer, digamos, en serie de forma muy automatizada.
Mientras que lo analógico, ¿sí? Como la señal gris, requiere más trabajo. O sea que de alguna manera si lo relacionamos un poco, esto de lo analógico y lo digital, si lo relacionamos un poco como con los oficios, lo analógico es aquello que es como muy artesanal, ¿sí? Es aquello que es como lo clásico, lo viejo, ¿cierto? Eso es lo analógico. Y lo digital es como el futuro, lo moderno, ¿no? Lo digital es, es poder, digamos, hacer en serie, la industria, es reproducir, ¿sí? ¿Y el analógico qué es? Es lo artesano, lo clásico, lo manual, ¿sí? Más o menos como para hacerle un comparativo. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo prefiero lo analógico, o sea, es persona que prefiere, por ejemplo, los televisores con la perilla, ¿se acuerdan de la perilla analógica? O que les gusta lo viejo, les gusta, digamos, esos autos clásicos donde el radio todavía se sintonizaba con una perilla, ¿cierto? Todo es mundo analógico, ¿cierto? ¿Y cuál es el mundo digital? El mundo digital es el mundo de las pantallas, el mundo de los números, el mundo de, de lo automatizado, el mundo de la electrónica, ¿sí? Se relaciona mucho con el mundo digital, muchachos. Entonces, mire que cuando yo hago un muestreo mucho más rápido, como le mostraba acá, entre más rápido haga el muestreo, pues más se va a parecer una onda a la otra. Y hoy en día el mundo consiste en eso, en hacer muestreos cada vez más rápidos para que las señales digitales sean cada vez más parecidas a las señales análogas, ¿sí? Porque el mundo es análogo, o sea, lo que está, lo que está digamos, en nuestro mundo, en el ambiente, o sea, por ejemplo, la temperatura, el aire, el oxígeno, todo eso es el mundo análogo, ¿sí? Son variables análogas como las grises. Pero nosotros la convertimos a digital ¿para qué? Para facilitar el entendimiento en el mundo de la electrónica, ¿sí? O sea, lo digital es de alguna manera para convertir ese lenguaje físico del mundo al lenguaje electrónico de los computadores o de los controladores, ¿sí? Entonces, para resumir, muchachos, señal analógica, señal digital, señal analógica, señal cuantificada, señal muestreada, y esta es una señal analógica, que es la azul, convertida en una digital, que es la roja. Como para darle ejemplos de señales. Entonces, ¿qué preguntas tienen hasta ahí, muchachos? Me perdió la charla, ¿dónde está? Acá. Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta ahí? No, profe. Bueno, entonces la idea de hoy era esa, como darle esa introducción de lo analógico y lo digital, ¿sí? Como para que empecemos ya a entender un poco más de qué se trata esto de las señales, que va a ser importante para poder entender cómo es que se comunica, sobre todo lo que nos interesa saber al final, es cómo es que vamos a entender esas comunicaciones, perdón, acá, vamos a entender esas comunicaciones entre el mundo, los sensores, los controladores y los actuadores. Y para eso entonces debemos entender primero el lenguaje, ¿no? Es el lenguaje de las señales. Entonces, muchachos, por el momento eso es todo. Eh, Nos veríamos el próximo viernes a las 2 de la tarde. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta?